Saludos, buenos días. Aquí estamos iniciando la semana y por supuesto agotando el último día de este cortito mes de febrero. Estamos a 28, sí señor. Ayer fue 27, día de nuestra independencia nacional, día de rendición de cuentas también ante la Asamblea. Y yo, como el presidente, según acotaba Fernando fuera del aire, quiero comenzar hablando de la crisis rusa o OTAN, Estados Unidos, Ucrania, ¿no? Y todo el revés, y cómo se ha puesto en evidencia lo que ha sido el papel de estas grandes agencias de prensa y los partes que se han servido aquí en Occidente. Yo creo que las cosas han quedado bastante claras. A ver si la gente aprende de una vez y por todas un poco a ver las cosas en su justo contexto y a leer los diarios de lado y lado, ¿ok? Que yo creo que es importante, porque es muy improbable y casi ingenuo creer que Estados Unidos y la OTAN no eran conscientes, ¿no?, de lo que podría ocurrir antes, por supuesto, de la intervención en estas dos provincias de Donetsk, que yo nunca recuerdo el nombre, no, y yo entonces lo simplifico ahí, con todos los llamados que ha estado haciendo, sobre todo Estados Unidos, ¿no?, de intervenir, y que finalmente parece que los llevará justo a la mesa del diálogo por donde debió comenzarse, pero que no era parte de la estrategia estadounidense. Y por supuesto, como no era parte de su estrategia, entonces los aprestos diplomáticos, que de plano, si fuera así también, igual lo debilita, lo muestra como muy débil y con un poder de convocatoria bastante cuestionable, pero obviamente que ese no era el norte. Entonces, un poco eso, y claro, la crisis y el impacto que eso puede tener a todos estos países, comodín del presidente Luis Abinader, y para allá es que vamos, para rendir sus memorias de lo que fue casi 2 años ya de gestión. Más bien hubo muchas proyecciones hacia el futuro, como si se tratase de un discurso de campaña, no, pero bueno. De anunciación. Digámoslo así, el ¿verdad? discurso fue hecho para lo que ocurrió en la avenida Jiménez Moya, antes, durante y después de la entrada y salida del presidente de la República. Un discurso optimista, dicen algunos, muy enfocado hacia políticas sociales en medio de esa crisis previa, obviamente, de la que estuvo hablando el presidente Luis Abinader, pero aquí no se trata de ver las crisis, sino de actuar conforme a la mentada crisis, por factores internos o factores externos, que hay un buen componente de factores internos, obviamente, y lo muestra el hecho de que en medio del crecimiento económico extraordinario, que fue algo que también repitió el presidente y que nos lo ha dicho hasta el cansancio el gobernador del Banco Central, un crecimiento y una inflación que crece como al mismo nivel. Yo, que no soy economista y me declaro casi lea en esos aprestos, yo no puedo entenderlo, ¿no? Cómo es que en la misma medida que hay un amplio crecimiento comparado con los países de la región, en esa misma dimensión, tenemos una inflación por encima también de muchos países de la región, ¿no? ¿Cierto? Con situaciones similares, para no hacer comparaciones con otros lugares. Pero bueno, ahí está, Fernando, y la lectura tuya será muy gratificante respecto a la intervención ayer de ese optimista discurso del presidente Luis Abinader. Buenos días, con esto te doy. Primero saludarte, hace días que no nos metíamos juntos en el análisis en la búsqueda del punto crítico de la evolución de la coyuntura. Si lo dejamos así, el discurso del presidente de la República se maneja como quieren los propagandistas del gobierno. Un discurso que hay que calificarlo de optimista o no optimista, número uno. Un discurso que hay que ver si, en palabras del propio presidente, sí, las estadísticas están ahí, si él habla o no la verdad, si dice o no lo que se corresponde. Y tercero, efectivamente la correspondencia entre el discurso como herramienta de uso político y la ley en la República Dominicana. El discurso a que obliga la ley
es un discurso de rendición de cuentas. No es un discurso de anunciaciones, de proyección de lo que se va a hacer. No quiere decir que no se haga ni que sea incorrecto hacerlo. Ah, bueno. Yo fui a leer ayer, en el día de ayer, a posteriori del discurso del presidente, el discurso del 27 de febrero del año pasado. Que fue un discurso diferente a este, en alguna medida, porque era el primero de la llamada rendición de cuentas. Y por tanto era un discurso que podía apoyarse efectivamente en las justificaciones. Había muchas complejidades con el tema mismo de la pandemia, que igual si la tenemos. Es verdad que la pandemia ya venía, pero se vivió un momento intenso de ella. La teníamos con mucha intensidad. Mucha intensidad. Claro. Y además el desafío era diferente. Incluso en un discurso donde de hecho se producían los anuncios de necesidades de recortes en corto tiempo a lo que había sido la inversión y el gasto del gobierno a propósito de los temas de la pandemia. Me refiero al gobierno PLDista, al último gobierno de Danilo Medina. Sobre todo por estas mismas políticas sociales que anunció ahora también en este gobierno de acompañamiento a esos sectores más empobrecidos del país. Que tienen el mismo carácter y el mismo tipo de riel que tenía y tuvo el gobierno de Danilo Medina, o sea, los gobiernos PLDistas, los gobiernos que debía superar el gobierno del PRM. Y es un discurso entonces que se basa en eso y que manejando las discrecionalidades financieras y los ahorros del gobierno, permite al gobierno gastar, incorporar al gasto del gobierno decenas y cientos de miles de millones de pesos dominicanos, para asegurar, supuestamente, ir en auxilio de los más desposeídos y las más desposeídas, de los pobres. En paralelo, muchos decían rápidamente en el día de ayer, con ausencia de atenciones a un sector de la población dominicana, la llamada clase propagandizada media y vapuleada clase media, media, que la entendieron ausentes de eso. Y parece que no. O sea, de políticas que fueran un poco a amortizarle las situaciones a esa clase media. Sí. Eran muy dirigidas todas a estos sectores más empobrecidos. Supuestamente, porque yo quiero insistir en eso, es supuestamente. Porque soy de los que piensa, tal vez no me inscribo en la mayoría ahora inmediata que se maneja en el análisis del discurso del presidente, porque yo creo que en definitiva ahí lo que hubo fue exactamente toda una fortaleza de manipulación de la información para contener una presión que tiene esta sociedad que exige que se atiendan cosas. Por ejemplo, el problema de los precios. De los precios de todo. Transporte, combustible, salud, medicina, educación incluso. O sea, de todo, los precios. Porque está hablando el gobierno de inflación, pero el gobierno viene con la excusa de inmediato. La inflación que nosotros tenemos es inflación heredada. Heredada no, asimilada. O sea, es la inflación externa la que influye en el país. Pero ¿cómo es posible, señor presidente, que si el país crece en los niveles que crece la República Dominicana, si tenemos un crecimiento de ese tamaño, ¿cómo es posible que haya inflación? Exacto, yo pensaba que técnicamente incluso, bueno, sin ser economista. Visto desde la simpleza, pero yo digo como a veces tienen unas explicaciones muy técnicas y muy extrañas en los economistas, a lo mejor soy yo que estoy siendo muy simplista, ¿no? Cuando digo eso digo, pero no es posible porque cuando haces una comparación incluso con la inflación aquí en República Dominicana, ¿cuáles son los países en América Latina que tienen los mayores niveles de inflación? Pues Venezuela, y sabemos hay muchas Argentina, razones. Brasil. Argentina y Brasil, ¿cierto? No, y el presidente nos comparó con ellos. Argentina. Los mencionó de manera directa. Claro. Entonces, si es así, si tenemos un crecimiento, el ingreso es mucho mayor. Pero ¿y por qué no nos comparan con Costa Rica, con países que con situaciones porque la apariencia está dirigida a manipular, está dirigida a manipular la conciencia colectiva, porque si nos comparamos con los más grandes, con las economías más grandes, claro, vamos también que somos de las primeras economías del mundo en crecimiento y sostenibilidad, en manejo de temas, en todo. Este país vive en la gloria.
Ese discurso del presidente. Y en la gloria se sintieron los empresarios que aplaudieron hasta el cansancio, por supuesto, el discurso presidencial. Los organizados en CONEP y fuera de él, yo creo que es el único sector que ha aplaudido y se ha reído a mandíbula batiente. Déjame decirte por qué, porque si el crecimiento es así, y la inflación es heredada, o sea, no es por factores internos también o inclusive, ese crecimiento ha debido derivarse... De Chepa no nos compararon con Estados Unidos, que es el que tiene la mayor inflación. En una mayor capacidad para distribuir riqueza. ¿Qué es lo que ha pasado? Que si aquí ha habido crecimiento y hay inflación y el empobrecimiento, la pobreza en este país no ha bajado, según sus propios números. Si la pobreza no ha bajado, el crecimiento, la riqueza que se generó con el crecimiento, entonces no se distribuyó. ¿Dónde está? Y ya tú lo has dicho, está justamente en manos de esos para los cuales la crisis es también un gigantesco negocio. Está en manos de los grupos monopólicos, por eso es el CONEP, por eso son los empresarios los que aplauden ese discurso que supuestamente está llamado a atender a los pobres y está llamando a atender a los pobres, que son los que no han recibido la redistribución de ese crecimiento del producto en este país. Y un ejemplo muy, yo creo que grafica muy bien eso es, por ejemplo, que dentro de las medidas a tomar, antes del discurso, te había dicho, es el subsidio, por ejemplo, al combustible y del transporte público, en los empresarios del transporte. ¿De los empresarios? ¿Para qué? Para que eso nos impacte y amortice nuestras economías, la de los usuarios no, para que no pierdan esos empresarios del transporte. Pero no fue paralelamente en este camino que este gobierno decidió aumentar de manera continua y progresiva, con un programa incluso de 1 año y 6 meses, de 18 meses, la tarifa eléctrica. Y cuando se sube la tarifa eléctrica no se está subiendo todo justamente a los que menos tienen, a las clases medias. Ese fue un tema pendiente en términos de rendición de cuentas. Se habló... Sí, pero de manera proyectiva. Sí, proyectando qué va a pasar, pero no se hizo un balance de lo que pasó, que no fue bueno. Entonces eso no era para exhibirlo. Y sobre todo, uno de los temas, más controversiales y que estuvieron ahí en el candelero siempre fue Punta Catalina a propósito del sector eléctrico. Ese tema no se tocó. Sí, mira cómo lo tocó el presidente. Lo que pasa es que son de las cosas que nosotros tenemos que llamar por su nombre, que no son el ejemplo elegante de responsabilidad. El presidente de la República tiene un proyecto de contrato de fideicomiso en el Congreso. No lo retira. Presidente, usted no lo retiró. Usted habló de que va a someter una ley de fideicomiso público. Y entonces, ¿en qué paró eso? ¿Por qué no lo retira? No, usted lo que hizo fue que lo mandó a discutir en el CES, justificándolo en el mismo discurso que lo mandó al CES. Entonces, ¿cuál es el juego? ¿Cuál es el tiempo que se quiere ganar con el tema de Punta Catalina y sector eléctrico? Pero mira, mientras tanto, los que han hecho negocio lo siguen haciendo alrededor de eso. Pero realmente no se hizo esa referencia que yo pienso que debió hacerse, clarificadora, sobre esos dos temas muy, muy controversiales, fideicomiso, APP, Punta Catalina. Porque hasta hace 2 o 3 días la discusión alrededor de esos temas aquí ha sido terrible, por lo mismo que tú estás diciendo. Y el presidente, lejos de negar o de aguantar eso, lo que hizo fue justificarlo y reiterar que él va para adelante con APP y fideicomiso. Pero vamos, digamos que, bien, fideicomiso como punto aparte de todo el tema eléctrico, aún tratándose de Punta Catalina. ¿Qué podemos exhibir de Punta Catalina, por ejemplo? El año pasado. ¿Qué es lo que se puede exhibir que no sean las torpezas en el manejo y la administración, como fue el tema del carbón, que nos salió costosísimo y que el propio presidente tuvo que intervenir con su homólogo colombiano, porque en medio de la torpeza ensoberbecida, además, señores, no se compró el carbón que se debió de comprar. No se compró a tiempo, se equivocaron. Le tuvimos que pedir entonces a generadores privados de esos, que siempre hemos querido hacer un poco de distancia, porque los negocios con ellos siempre han sido para perjudicar al Estado. Y yo voy a decirte una cosa, Iván, pensando en voz alta y buscando siempre el punto crítico de la cosa con la gente. El presidente de la República no solo habla del crecimiento, sino que lo sitúa así, asumiendo una lógica manipuladora y que falsea la realidad del Banco Central y de Valdés Alveso y los responsables de eso. Cuando hacen la comparación entre 19 y 20 y esta fecha,
Cuando te manejan la comparación en relación a una economía que venía de un -6 y después supuestamente crece un 12, pero es porque viene de un -6, no se compara, es justamente con el año que tiene que compararse. Y ahora se maneja esa comparación para decir que esta economía ha crecido al 12, ha crecido en función de 12.3. 12.3. Presidente, ¿por qué no habló usted de la deuda? De la deuda pública en general y del proceso de endeudamiento que se mete 3.000 y pico de millones más de dólares ahora, que se maneja a través de bonos, que se maneja a través del endeudamiento público externo? Ese endeudamiento, ¿qué valor tiene y qué significación tiene? ¿Cómo repercute en el marco de la economía? ¿O es que nos manejamos con la lógica de los Estados Unidos? Y hubiese sido buena una comparación con los Estados Unidos, que es la nación que más debe del mundo. Claro, y sobre todo con el tema de la inflación. Es como si esto fuera un barril sin Ninguna fondo. tiene un nivel de inflación más grande que Estados Unidos. Presidente, las políticas públicas se miden en función de calidad, no en función del gasto. El desarrollo se mide a partir de dónde usted invierte el dinero público. Si nosotros vemos cuando usted cogió ministerio por ministerio, ¿a qué se refirió en todo? Exclusivamente, educación no se refirió a la calidad de la educación y la calidad del producto, a la inversión para que nuestros maestros sean diferentes, se refirió al problema de la inversión en infraestructura, en escuela. Y al referirse en inversión en infraestructura y en escuela, lo mismo hizo con los otros sectores. Por eso el problema de las obras, de las carreteras, de lo que hay que construir, sector por sector. E incluso cuando toca el tema de educación superior, se refiere a la inversión en la UAS. Y cuando uno lo va a buscar, se refiere a que inversión en la construcción de centros. Presidente, ¿cómo va a mantener la UAS esos centros? ¿Cómo va a pagar los maestros? ¿Cómo va a pagar la nueva población estudiantil que a eso se incorpora? ¿Cuáles son las condiciones en que deberá funcionar laboratorios, capacidades prácticas, vuelta a la normalidad? O sea, usted le construye cosas para que la UAS tenga más capacidad, se invierte en un área en que la renta todo el mundo la conoce en materia de construcción y en materia del producto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no se está invirtiendo en función de una lógica del desarrollo que usted termina su discurso con eso, sino en función de un aparente crecimiento y de una inversión pública que solo refiere el problema de los negocios, de los que invierten y de los que juegan y ganan precisamente con esos problemas, sobre todo en materia de la construcción. Bueno, pero tranquilo, no hay que ser tampoco tan descarnado, porque el presidente se refirió a un tema que yo creo que es importante. Y es el de la ley de extinción de dominios, y eso obligó incluso a que el propio presidente del Senado, ayer que se abría también la legislatura, lo anunciara también. Lo anunciara, aunque a mí eso no me da, no me llena de ese optimismo que desbordaba en las cifras que ofrecía el presidente de la República, porque... Hay quienes aplaudieron eso hasta con los codos. Los legisladores. ¿Y quiénes la tienen parada? Porque precisamente con la ley esa del Código Penal y las 3 causales de más, cuando el presidente tenía el agua al cuello y debía de referirse al tema, campamento incluido y todo lo demás, él dijo que él no se iba a meter en la decisión de los legisladores. Entonces ahora no me llena de esperanzas el hecho de que el presidente entendiera. Y yo creo que fue bastante atinado, ¿no? La referencia, por supuesto, a ese Ministerio Público Independiente y con eso conectar con la necesidad de conocer la ley de extinción de dominio, porque si algo le mantiene algún nivel de popularidad al presidente es precisamente eso. Todavía la gente cree en esta justicia independiente. Habló incluso de recuperación de los robados por su nombre cuando se refirió a eso. Exacto, y eso de recuperación de los robados, que fue parte de la consigna, no, fue parte de la consigna de la calle y de Marcha Verde, de la que ellos se dieron un baño, ¿no? Y también lo asumieron. Entonces era importante esa referencia. Vamos a ver eso, Fernando, pero vamos a verlo a la vuelta. Ahora tenemos que ir a la pausa. Bueno, señora, aquí estamos, regresamos, Fernando, y te decía que no hay que desanimarse tanto porque hubo un tema, fue al final, eso sí, fue tratado por el presidente de la República, y yo creo que que tiene toda la razón y que fue bastante estratégico tratarlo, y es el tema de la ley de extinción de dominio. En estos días el senador Taveras, ¿cómo se llama? Antonio Taveras,
senador por la provincia, por mi provincia, Santo Domingo, anunció la recolección de 1 millón de firmas, que yo les invito a que firmen, porque hay que presionar por algún lado. De hecho, yo firmé y estoy a través de mis redes también para que la gente firme, porque bueno, son mecanismos que tenemos frente a la locura, que no es tal, ¿no?, de los legisladores y sus irresponsabilidades. Pero eso yo creo que es la tablita de salvación en términos de la credibilidad que le queda al presidente de la República en este tramo, y es justamente lo que esgrimía también en ese discurso, la justicia independiente, de la que en tanto prueba en contrario, por lo menos su cúpula, y aunque le desborde, yo creo que sí, que quieren, han hecho un trabajo considerable, ¿no? Pero, ¿y cómo nosotros podemos confiar en eso? Y eso llevó a que el señor, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, bueno, pues hablara de que este año se va a conocer, este año ya hay comisión para la ley de extinción de dominio, y fue una especie de eslogan también del PRM. La gente se ha sentido engañado, y claro, las razones las sabemos todos de por qué no se quiere aprobar una ley que tiene 10 años dando vueltas en el Congreso. Pero se refirió el presidente ayer y asumieron entonces en su discurso, que no fue muy largo, el del presidente del Senado, que eso se va a conocer. Y yo creo que hay que presionar y mantener, porque eso es importante. ¿Tú recuerdas la discusión que hubo en medio del debate sobre el Código Penal? Ahora, cuando se cayó la última vez de la maniobra, que lo que estaba en juego era la procura de manejar en esa ley, en el Código, el problema de los plazos y del castigo del tema. Lo que buscaban era una fórmula legal de asegurar de un periodo hacia atrás la impunidad de todo. Claro, que no fuera retroactivo. Sí. Pero, entonces, a partir de ese elemento... Y también perimir los delitos de corrupción. Ahí es que perimieran los delitos de corrupción. Claro. A partir de una época, porque querían asegurar entre los complicados de todos los partidos, de todos, de esos partidos tradicionales, porque son los que han tenido que ver con eso, la complicidad, la complicación y la responsabilidad que tienen en los actos de corrupción pasados, unos más que otros, porque unos cobraron peaje y otros sencillamente eran dueños del negocio de la corrupción. Esa discusión sobre el tema del código está asociado a esto de la ley de extinción de dominio, porque al final de la jornada lo que se procura en importantes sectores del poder político es la garantía de lo que hemos estado denominando nueva impunidad. De las impunidades, o sea, no, aquí no... De la nueva impunidad, de la que el presidente habló absolutamente en contra, y hay que aplaudirlo, y es claro, ¿no? Pero en el fondo la decisión la toman esos que han manejado, postergando, dejando para después la discusión de eso, como acaban de hacer recientemente con el contrato de fideicomiso. Aplazaron la discusión de una ley que tenía que ver con el tema para pasar el contrato para luego volver a discutir la ley, y usted tiene que tener cuidado con eso. Pero yo te voy a decir una cosa, eso no, y el tema ahora en este momento de la ley de extinción de dominio no debe darse el mismo tratamiento que se le dio a lo del fideicomiso. Fue muy mediático. Yo creo que la gente tiene que empezar a presionar, y si tiene que coger calle, levantando de nuevo, como mismo decíamos, no corrupción, no impunidad, aprobación de esa ley. Eso es así, porque lo otro es que te lo van a postergar y a poner debajo. Y a decir una discusión entre legisladores, un porcentaje importante de los cuales sabe todo el mundo que está vinculado a corrupción y narcotráfico. Eso es así, eso está absolutamente testimoniado en este país. No, eso tiene que ser una discusión de cara a la sociedad. Tiene que ser en función de la sociedad dominicana, con la participación, el aseguramiento de la participación de todo el mundo. No es casual que con tanta energía lo haya dicho el presidente. Qué bueno que es así, repito. Pero es que el senador Antonio Tavera había planteado una línea de movilización social para apoyar eso. El presidente dijo, yo lo apoyo. Debe ser el presidente el primero que firme el documento que deberá firmarse. Debería de firmarlo el presidente de la República, porque son dos pendientes que tienen aquí ese Senado, el Senado no, el Congreso, con lo que la gente se ha sentido, si se puede decir, estafado, que fue con el asunto del barrilito cofrecito, que ellos también en ese sentido como tema de campaña se refirieron permanentemente a ellos, y óyeme. Y no han hecho nada.
yo creo que ¿cuántos son? Dos que han renunciado a eso. El presidente del Senado, el mismo senador Tavera y otros han sido obligados a hacerlo. Porque vamos a estar claros, obligados a hacerlo. Entonces, y en esa dirección ha estado la senadora. Entonces, por eso, la senadora del distrito. Claro. Sí, por eso es importantísimo que la iniciativa de Antonio Tavera sea asumida desde la sociedad. Claro. Y que el primero que debe firmar eso que dijo Antonio Tavera es el presidente. Si no es así, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la sociedad será marginada y además podemos perfectamente entretenernos con eso, discutiendo la ley de extinción de dominio, en ese plano y en esas condiciones, mientras camina por cuenta propia el tema de fideicomiso y APP, pero espérate, que es el nervio central de la política del gobierno. Los dos temas igual son importantes, lo que pasa es que el tratamiento que debe darse en términos de la gente es diferente. Ok, porque el tema de la ley de extinción de dominio, óyeme, de verdad, obliga y frena, y además obliga también a quitar lo robado. Pero si se hace solamente a través de los medios, ¿no? La discusión te lo van a seguir poniendo por debajo y te lo van a mandar a una comisión y a otra comisión. Y hay leyes, y hay leyes y leyes. Okay, que la pueden manipular. Tú sabes, lo que yo te estoy diciendo, que aquí cómo tiene que presionarse con la gente en la calle. Es que la gente en la calle que no puede plantarse en ese congreso, óyeme, eso es así, ¿eh? Semanal, plantarse ahí la gente. Ley de extinción de dominio, hay que conocerla, hay que conocerla. Exigirle al Congreso que ese es el que se ha negado. Presionar en esa dirección, no es de que dando entrevistas y haciendo análisis en los medios, no, porque está evidentemente demostrado que los gobiernos no le tienen miedo a eso y tienen sus comunicaciones estratégicas que se manejan perfectamente, cobran mucho para eso, ¿ok? Entonces es eso, es con la gente presionando, sí. y eso pero es así. Vuelvo, insisto, perfecto, pero hay que ponerlenos atención a eso y ver todo lo otro, porque y más si el presidente está en la intención, porque yo le tomo la palabra. Mientras tanto, el presidente de la República República, que eso se haga. Y me parece que es una pieza fundamental de su discurso que ha sido poco tratado, es que el presidente de la República dijo que iba a someter una ley de fideicomiso. Sí. Lo dijo. Sí. Y esa ley de fideicomiso, dicen no solo prestigiosos... Y nosotros no teníamos una ley de fideicomiso, yo me confundo. No hay ley de fideicomiso público. Público. Que es lo que él prometió. Claro. Esa ley de fideicomiso público, para someterse al Congreso, tiene primero que modificarse la Constitución de la República. Y eso está demostrado por los constitucionalistas ahora. Es más, eso está en proceso de tipo judicial en el país. Pero eso es fácil, porque no... El presidente está planteando violar la Constitución cuando dice que va a someter la ley. No, pero yo te estoy diciendo para meterlo entonces en la legalidad, pero el presidente está hablando también de modificar la Constitución. Entonces, vamos. Antoliano Peralta, que es el asesor jurídico del Poder Ejecutivo y el que tiene que instruir y orientar al presidente en esa dirección. Debió advertirle eso. Debe advertírselo ahora, ¿no? Para que sepa. Si va a modificar la Constitución y la ley de fideicomiso público, el someterla, el presentarla, ya viola la Constitución de la República y está, insisto, harto demostrado por prestigiosos constitucionalistas de aquí. ¿Por qué él somete eso ahora? Pero está bien, pero ¿por qué viola la Constitución hacer un sometimiento? Porque yo no lo entiendo. Porque la Constitución prohíbe que el Estado ceda su capacidad de gestión del patrimonio público. Y el fideicomiso, el llamado fideicomiso público, como ha estado planteado y como lo revela nada más el de Punta Catalina, así lo hace y es inconstitucional. Pero si se hace a través de una ley. Si la ley, porque de lo que está hablando ninguna ley nueva puede violentar la Constitución de la República. Pero está bien, pero entonces en este caso yo no me queda claro que tiene que ver que se someta el proyecto de ley. ¿Cómo viola la Constitución? Porque si apruebas ese proyecto como tal, estaría en conflicto con la Constitución. ¿Qué plantea? Que plantea que el Estado no puede ceder en ningún concepto su condición y su capacidad de gestión del patrimonio público. Habría que modificar entonces esa la Constitución primero, esa parte. Esa parte de la Constitución. Claro, por supuesto. Entonces, usted, presidente... Es complicado, sí, es complicado. Presidente, se necesita pensar, escuchar a los que manejan el problema constitucional y jurídico. Y si eso amerita una discusión, pues vamos a hacer esa discusión hasta que nos quede claro. Como usted no podía discutir el contrato legalmente sin tener una ley que
lo explique, que lo justifique y que lo marque, tampoco puede poner una ley que violente la Constitución de la República. O mandar un proyecto de ley para que se apruebe, que entre en contradicción, conflicto. Entonces, presidente... Pero esa es una discusión interesante, yo pienso. Claro que sí. Muy, muy interesante. Es por donde hay que plantear la cosa. Claro. El toro se agarra por los cuernos, como dice la gente y la tradición. Entonces, si vamos a discutir el problema de la Constitución, hay que hacerlo. Y al discutir eso, viene otra cosa que tú has estado planteando, que si yo voy a modificar la Constitución de este país, sabiendo los déficits que se tienen, sabiendo que incluso ella ha sido manipulada, sobre todo después del 2010 para acá, cuando se impuso esta Constitución supermoderna, con comillas bien planteadas, entonces hay que discutir el tema de la constituyente. Exacto. Porque, o sea, ¿quién lo hace? Ese Congreso que es capaz de mantener 10, 15 años una ley por un problema de juego de intereses, que no ha abordado el tema, son los de su partido, que son mayoría. Pudieron aprobar la ley de extinción de dominio antes. Pero lo que pasa es que tú no cuentas con algo. Es que eso no, tú ves, eso sí no lo van a aplaudir los empresarios. ¿El qué? Eso, no lo van a aplaudir, no les va a gustar. No, que tú pongas en juego que se apruebe la ley de fideicomiso, pero ven acá. Por eso es que yo digo, y lo dijimos aquí, y tú y yo conveníamos en eso, cuando el presidente hizo aquel discurso para plantear, voy a mandar al CES lo del fideicomiso de Punta Catalina, o sea, de ese contrato, cuando dijo eso, el presidente había desarrollado una acción política, más que una solución a un problema, más que el planteo de la solución de un problema importante para el país. Y ahora, en su discurso es efectivamente un discurso político. Y yo quiero plantearlo de manera directa con responsabilidad. Oye, Ivonne, yo combiné, y lo decía ahorita, esa manifestación que hubo en la Jiménez Moya a favor de la reelección organizada y permitida esa fue la otra. Por la reelección, promoviendo la reelección que hubo ahí. ¿Por qué es que ya no hacen crónicas de color, señores, los periodistas? No, que ese es el problema. Sin embargo, un poco más arriba de donde esos de manera plácida se manifestaron, otros, al margen de eso, lo de la AFP. No, los de la AFP a eso le entraron a bombazo. A los de la AFP. A los de la AFP. Pero a los que estaban proclamando. A los que estaban promoviendo la reelección, no. Y entonces, justamente ese discurso del presidente con la energía que es planteado, hay que ver por qué rindiendo cuenta de lo que no rindió, es un discurso esencialmente político y orientado a lo que va a venir aquí entre junio y julio, según mi calendario. Fernando, a lo mejor estaban alterando la paz pública, los que estaban pidiendo el porcentaje de las AFP. Y apostando a la paz y a la institucionalidad. Y no se comportaron a la altura, Fernando. Es posible, habrá que ver. Y verdad, para eso se necesitan periodistas. Pero claro. Pero por supuesto que sí, porque en un acto así como ese, óyeme, la verdad, María, ya quisiera volver a mis años de reportera. ¿No? Pero tú has visto en los medios que se destacara la manifestación reeleccionista que hubo. No, esa crónica de colores que tenían que hacer cuando se hacía periodismo, escrita, porque son muchos, y sabes, son muchos. Background. Claro, pero por supuesto que sí, a veces lo que no es formal y oficial dice más. Pero es mejor hablar si el traje era negro o blanco. Claro, dice más. Entonces, es importante ver eso, y yo llamo a que la gente le preste atención a esto, porque el tema de la reelección va a venir. No está obstruido legalmente, etcétera, pero va a venir y a conectar eso. Y pido que leamos el discurso pasado. Es un derecho, ¿eh? Sí. Totalmente. Pido que leamos el discurso pasado y veamos que aquel fue un discurso de voy a hacer y este fue un discurso no solo de voy a hacer, sino de hice negocios. Negocios que están ahí, inversión en infraestructura, inversión en construcción, inversión en obra, no inversión en la calidad educativa, no inversión en el problema sanitario en profundidad, para recuperar un sistema sanitario fundido. ¿Qué se ha hecho aquí? En la producción dominicana. ¿Qué se ha hecho aquí? Y vuelvo para energía y minas. En el plano minero, ¿qué se ha hecho aquí? ¿Qué había que exhibir en ese plano? El presidente debió haber hablado de Monte Plata, de presa de Cola, de qué se va a hacer con eso. Esos son asuntos particulares, igual que los otros. Ya que cambiamos el protocolo y más que rendición, hicimos proyección, entonces en esa dirección también debió hacerse una buena proyección. Sí, el medio ambiente, ¿qué es y qué significa y cómo vamos a tratar el problema? Vamos a seguir pensando en la explotación del oro de San Juan en las condiciones incluso en que se ha planteado. Le vamos a meter la mano a la explotación
de oro en Neita, allá en Dajabón, en la binacional, Claro. en la dominico-haitiana, ¿no? En aquella mina súper sulfurosa que hay ahí. ¿Cómo va a ser la Y ampliación el de Barrick presidente Gold? no piensa cambiar algunos funcionarios. Yo tengo mi lista, Fernando. Al presidente... A propósito de energía y mina, de medio ambiente, pues me los llevo los dos si eso estuviera en mis manos. Sí, claro. Yo cancelaría a Antonio. Pero de eso Y no, también a Medellín. pero esos son de los pocos funcionarios que se corresponden supuestamente con la propia estructura del PRM. Porque no olvidemos que el PRM como partido está absolutamente claro, no gobierna. Tiene una parte de los funcionarios en algunas áreas, pero quien gobierna efectivamente en este país son los grupos de la tríada oligárquica conservadora que bajo el liderazgo Vicini conduce la República Dominicana y ha puesto bajo secuestro al gobierno, y lo demostró el discurso del Con el presidente. liderazgo Vicini, Así es, representado en Palacio. así es. Y no solo eso, sino súper protegido. El presidente habló de impunidad y habló de corrupción. ¿Cuál es el gabinete que preside Macarrulla? Porque ya yo El también... gabinete eléctrico. Sí, pero espérate, porque también hay otro que tiene que ver con la construcción, que es como una especie de OISOE nuevo. Ah, sí. Acláramelo. No, eso no no es gabinete. Te lo estoy preguntando con mucha... Bueno, pero ¿y qué tantas cosas que puede manejar un ministro? No, la capacidad que tiene el grupo hegemónico de la dirección económica, política y social de este país, Ahora, que es el que representa. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si bien es cierto, vamos, las críticas al gobierno y todo lo demás, al presidente, su discurso, porque nosotros no estamos para celebrarle el cumpleaños ni para decir lo chulo, lo nice, ¿no? No, estamos para eso. Yo quiero esperar el próximo discurso del Óyeme, presidente para que me hable de la deuda de verdad. Espera, es para eso. Pero, ¿qué pasa con la oposición? Hubo gente de la oposición, sobre todo del partido que acaba de salir, que la verdad yo hasta la extrañé. O sea, explícame, No, la crítica... el PLD hizo algo que tiene que ser tomado en cuenta ya no en el análisis del discurso, sino de la coyuntura política. Ajá. Con vocería nueva. Nueva, exactamente. Nueva, Muy Ariel nueva, Jiménez, sí. con escasos de los viejos detrás, ¿Dónde están? hace un discurso agresivo, un discurso vertical, un discurso de diferenciación del gobierno, pero en procura de recuperar lo que hizo el gobierno pasado. Pero además que se apoya efectivamente en algunos vacíos o inexactitudes en el discurso presidencial y en la posición actual del gobierno para tratar de justificar lo injustificable y además para irse por el lado que no debió irse. Para tratar de justificar acciones pasadas. Así es. Y además para seguir... Porque no fue un discurso crítico de hacia dónde nosotros debemos... pero no creando cosas, sino para entretener más y para que la gente siga sacándose de la cabeza el tema de la impunidad y la corrupción y aquella vieja consigna de en la cárcel falta gente, que yo no sé incluyendo al qué va a presidente. pasar con este gobierno. Ahora todavía no lo supera nadie a los PLDs. A los PLDs. No, todavía no. Los PLDs que son los dos, ¿eh? Así es. Aunque si el porque plan de apertura y para fideicomiso que nos se desarrolla. ahorremos ya leonelismo y danilismo, los PLDs y ahí los englobamos. Sí, porque al final de la jornada ¿Entiendes? es así. Pero lo que va a pasar es, este país apuesta a que se desarrolle la perspectiva de trabajo y de acción institucional sobre la cuestión de la corrupción. Aspira a eso. Claro. Y que la impunidad definitivamente... Presidente, la impunidad no acabó. Absolutamente. La puerta de la impunidad ha sido cruzada por el esquema institucional a partir de la justicia que tenemos, del marco jurídico de gestión que tenemos ahora, la Procuraduría General de la República y el proceso de estos expedientes. Y que no solamente pero eso hay que verificarlo. Y que no solamente se maneja con buena voluntad, no, con apoyo. Con apoyo de todo tipo, incluso con el instrumento jurídico que como la ley de extinción de dominio y otras cosas, bueno, pues... ¿Usted cree que es importante manejar el tema de la impunidad? Sería importante que usted y todos llamáramos a una nueva cruzada nacional de movilización social exigiendo y demandando fin de la impunidad. Y para lograr el fin de la impunidad hay que comenzar a castigar de verdad a los responsables de actos de corrupción y recuperar a partir de eso. Es más, para recuperar lo robado se necesita una ley de extinción de dominio para que el marco sea más completo. Pero para recuperar lo robado lo único que hay que hacer es poner en evidencia quiénes han robado y castigarlos, aplicarle la ley. Ahora. Claro. Ahora,
Por eso siempre decíamos que era importante, para empezar las transformaciones hay que comenzar cumpliendo la ley. Usted quiere que cumplamos la ley, se quiere desde el gobierno que cumplamos la ley. Vamos a manejar el tema, por ejemplo, de propiedad pública, propiedad estatal, inversión pública, combinación con la inversión privada, sobre la base, por ejemplo, no de manejar fideicomiso público, es de ser coherente con la ley. Comencemos respetando la Constitución de la República. Aquí habrá que retomar la consigna vieja de don Juan Bosch. ¿Cuál? Hay que llevar el gobierno también a su legalidad. A su propia legalidad. A su propia legalidad. Sí. No cojan el camino. A su propia legalidad. No cojan el camino de violentar la Constitución de la República en los niveles que hemos podido construir hasta ahora. Porque eso no refuerza institucionalidad, eso pone en juego la institucionalidad. Ahora, ¿a ti no te hizo falta algunos dirigentes de los PLDs, como ahí en primera línea? Porque ¿dónde están? No se ven. ¿En Entonces la rueda de prensa de ellos. ¿En qué están ellos? ¿Dónde está? Porque Es que no se puede batir tanto el codo. Óyeme, mi querido, yo te voy a decir una cosa. Yo hasta extraño la sonrisa cínica de José Ramón Peralta. La verdad que el ajo sirve para todo, también empanta lo malo. También. Sí. El ajo. Precisamente el ajo. Mira, ajo. yo pienso que... Bueno, tú sabes que esas son fábulas. Sí, que por supuesto. Ustedes, los muchachos, tienen miedo y el diablo se lo quiere llevar, entonces usted le pone una cabeza de ajo debajo de la almohada y parece que... Eso espanta los malos espíritus. Y si usted, además, es el que produce todo el ajo, usted está bañado en ajo, parece, pero yo creo que hay cosas que no te salvan, mira, ni todo el ajo del mundo. Así es. Yo creo que lo importante ahora, a propósito de discurso y a propósito de lo que se ve venir en el país, vamos a tener 3, 4 meses importantísimos. Se abre una nueva legislatura. La legislatura tendrá que abordar no esas cosas, sino otras. El CES está obligado a discutir cosas. Por ejemplo, el CES está obligado a discutir no el fideicomiso de Punta Catalina, sino los 22 o 26 fideicomisos, como aprobó ahora y lo quieren ahora manipular de nuevo. Son 20, sí, pero además todo lo que se ha propuesto, Fernando, vamos a eso dejarlo ahí para la discusión de mañana, que tú vas a estar, y entonces ahí pues conversamos. Yo creo, mira, ¿tú sabes qué? Yo creo que Guido va a estar con nosotros mañana. Guido. Sí. Sería interesante. Por lo menos se ha comprometido desde la semana pasada, lo habíamos invitado. Voy a recordarle. Tú lo estás comprometiendo en público. No, pero en medio de su dinámica yo espero que no haya... Que nos acompañe. Claro que sí, porque será Con Guido es interesante, es una buena reflexión. Mira lo que nos dicen allá, que nos vayamos, pues nos vamos. Nos vemos mañana, señores. Punto crítico.